El fuego debía matar al rey Alfa, y casi lo logró. Pero mientras el carruaje real ardía y sus guardias yacían muertos en el paso de montaña, una figura encapuchada emergió del humo. Ella debería haber corrido. Todos los demás habían huido cuando las llamas explotaron en el camino. Huyeron cuando los gritos de los caballos moribundos partieron la noche. Pero ella, en cambio, corrió hacia el infierno. Sus manos encontraron el cuerpo de él entre los escombros. Lo arrastró para liberarlo, apagando las llamas de su ropa con sus propias palmas. Y cuando los ojos de él se abrieron, cuando intentó ver su rostro, ella presionó sus dedos sobre sus labios. «No me busques», susurró ella. «Olvida que esto pasó. Olvida que existo». Luego, se desvaneció en el bosque como si nunca hubiera estado allí. Pero el rey Alfa Corin de Baldos no podía olvidar. Su aroma perduraba en sus pulmones como humo y flores silvestres. Era algo que nunca antes había olido, algo que llamaba a cada instinto primario de su sangre. Ella le había salvado la vida y no había pedido nada. Lo había tocado y había desaparecido. Le había ordenado a un rey que la olvidara. Así que, por supuesto, no podía pensar en otra cosa. Durante 3 meses, Corin la buscó. Envió rastreadores a cada aldea, cada bosque y cada rincón olvidado de su reino. Siguió rumores, callejones sin salida y fragmentos de un aroma que atormentaba sus sueños. La encontraría, descubriría por qué lo salvó, y le haría entender que de algunas deudas no se puede escapar. Lo que Corin no sabía era que la mujer que cazaba guardaba secretos más oscuros que el fuego que casi lo mata. Y cuando finalmente la capturara, se enfrentaría a una elección imposible: quedarse con la única mujer que hacía cantar su sangre, o destruir la amenaza que ella representaba para todo lo que él gobernaba. Ninguno de los dos entendía lo devastadora que sería esa elección. La noche en que Cora salvó al rey Alfa, ella estaba huyendo para salvar su vida. No huía de bandidos ni de lobos, ni de ninguna amenaza del bosque. Huía de los hombres de su padre. 3 de ellos la habían rastreado durante 2 días a través del bosque de espinos. Eran pacientes e implacables, esperando a que el agotamiento la hiciera más lenta para capturarla. Aún ahora podía oír sus caballos a lo lejos. El ritmo constante de los cascos sobre la tierra apisonada se acercaba con cada hora que pasaba. Pero no podía detenerse. Detenerse significaba volver a la finca de los Vance. Volver significaba la cámara subterránea donde su padre la encerraba durante meses. Allí, las paredes estaban revestidas de hierro que anulaba sus habilidades. Allí había aprendido a temer sus propios latidos, porque la emoción empeoraba el fuego. Siempre lo empeoraba. Cora se adentró más en el bosque, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando de fatiga. La marca en su muñeca interior palpitaba bajo el brazalete de cuero que usaba para ocultarla. Un círculo dividido por 3 líneas. La marca de una bruja de fuego cuya magia había sido atada a la fuerza. La marca de alguien demasiado peligroso para existir libremente en Baldos. Tenía 12 años cuando su poder se manifestó por primera vez. Un sirviente había golpeado a su hermana menor, Mary Soul, y la ira de Cora había incendiado las cortinas, la alfombra y la manga del sirviente antes de que ella entendiera lo que estaba pasando. Su padre había observado con fría furia mientras los guardias apagaban las llamas. Luego, la había llevado a la cámara de atadura por primera vez. «Eres una abominación», le había dicho, mientras la bruja que contrató le grababa la marca en la piel. «Tu madre trajo esta maldición a mi linaje. No dejaré que destruya el nombre de nuestra familia». Cora nunca volvió a ver a su madre después de esa noche. Su padre afirmó que había muerto de fiebre, pero Cora sabía la verdad. La sentía en la forma en que el aroma de su padre cambiaba cada vez que surgía el nombre de su madre. Culpa mezclada con satisfacción. La firma distintiva de un hombre que había resuelto un problema de forma permanente. Ahora su padre también quería resolver el problema de Cora. Hacía 3 días se había enterado de que planeaba venderla a un señor del norte que coleccionaba brujas atadas como otros coleccionan caballos raros. Criaturas para enjaular, estudiar y criar si sus habilidades resultaban lo suficientemente útiles para ser transmitidas. Así que Cora había huido.
Había robado comida de las cocinas, tomó la pequeña bolsa de monedas que había escondido bajo su colchón y salió por la ventana hacia la oscuridad. No tenía más plan que escapar, ni más destino que irse lejos. Entonces, la explosión iluminó el paso de montaña frente a ella. Cora se congeló en la linde del bosque, viendo las llamas consumir lo que una vez fue un carruaje real. El escudo de Baldos ardía en un costado mientras la madera crujía y se partía. Había cuerpos esparcidos por el camino, guardias con los colores del rey, con las gargantas cortadas incluso antes de que comenzara el fuego. Una emboscada. Alguien había atacado el convoy del rey Alfa. Cada instinto de supervivencia le gritaba que se diera la vuelta, que encontrara otro camino, que se mantuviera alejada de cualquier asesinato político que estuviera ocurriendo en esa carretera. Pero entonces lo oyó. Un gemido desde el interior del carruaje en llamas. Alguien seguía vivo. Los pies de Cora se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. Corrió hacia las llamas, cubriéndose la boca y la nariz con su capa, entrecerrando los ojos contra el calor abrasador. La puerta del carruaje se había abollado hacia adentro, atrapando a quienquiera que estuviera dentro. Agarró el metal retorcido y tiró. Su magia atada se agitó inútilmente bajo su piel, desesperada por ayudar, pero incapaz de hacer nada. El hierro en su sangre la mantenía bloqueada, pero su cuerpo aún era fuerte. Meses de caminar en su prisión subterránea, de hacer ejercicios en la oscuridad solo para sentir algo más que desesperación, habían fortalecido sus músculos. Músculos que su padre nunca notó bajo sus modestos vestidos. La puerta gimió y cedió. Dentro, tendido en el suelo del carruaje, con la sangre apelmazando su cabello dorado pálido, estaba el hombre más hermoso que Cora había visto jamás. Incluso inconsciente, incluso sangrando, incluso rodeado de llamas que se acercaban a cada segundo, él irradiaba poder. No era un noble menor. Era un alfa cuya dominación podía sentir presionando sus sentidos como un peso físico. Lo agarró por los brazos y tiró. Él era pesado, todo músculo magro y altura, pero la desesperación le dio fuerza. Lo arrastró a través de la puerta rota, cruzó la carretera y lo llevó a la zanja donde las llamas no podían alcanzarlo. Sus ojos se abrieron. Ojos grises, pálidos como la escarcha de invierno, se enfocaron en su rostro con una claridad sorprendente para un hombre que casi había muerto quemado. A Cora se le cortó la respiración. Él la estaba mirando, mirándola de verdad. Su mirada recorría sus rasgos con una intensidad que le erizó la piel. «No me busques», se oyó susurrar, mientras presionaba sus dedos en los labios de él para detener cualquier palabra que se estuviera formando. «Olvida que esto pasó. Olvida que existo». No podían encontrarla aquí. No podía ser relacionada con este ataque de ninguna manera. Si los hombres de su padre descubrían que había estado presente cuando el rey Alfa casi muere, la arrastrarían de vuelta. No solo como una hija fugitiva, sino como una posible asesina. La cámara de atadura se convertiría en su hogar permanente. O algo peor, Cora se bajó más la capucha y corrió. Detrás de ella oyó al rey gritar, su voz áspera por el humo y la confusión. «¡Espera! ¿Quién eres? ¡Vuelve!». Ella no miró hacia atrás. Desapareció en el bosque, en la oscuridad, en las sombras que siempre habían sido sus únicas amigas. No dejó nada más que su aroma en la piel de él y el recuerdo de sus manos sacándolo del fuego. Rezó para que no fuera suficiente. Corin nunca antes había conocido la obsesión. Había conocido el deber. Había conocido la fría satisfacción de gobernar un reino que lo temía más de lo que lo amaba. Había conocido el vacío de una vida dedicada a prepararse para un trono que nunca quiso, enterrando las partes de sí mismo que no servían a la corona. Pero la obsesión era nueva. Ardía en su pecho como las llamas de las que ella lo había sacado. Implacable y consumidora. 3 meses desde el ataque. 3 meses desde que sus manos lo habían sujetado por los brazos. Su voz le había ordenado olvidar, y su aroma se había grabado tan profundamente en su memoria que percibía rastros fantasmales por todas partes. Humo y flores silvestres, calor y algo más dulce por debajo.
algo que hacía que su lobo se paseara inquieto bajo su piel a todas horas. Los rastreadores encontraron otro callejón sin salida, Su Majestad. El comandante Hadrian estaba de pie, firme, frente al escritorio de Corinne, su expresión cuidadosamente neutral. Ya había entregado el mismo informe docenas de veces. La mujer que salvó al rey se había convertido en un fantasma, una leyenda susurrada entre el personal del palacio. La misteriosa salvadora que no quería nada a cambio. El anciano de la aldea afirmó que una mujer encapuchada pasó por allí la noche en cuestión, continuó Hadrian, pero nadie pudo dar una descripción. Mantuvo su rostro oculto, pagó los suministros con monedas sin marcar y se dirigió al este, hacia el bosque de espinos. Al este, siempre al este. Cada rastro conducía hacia el bosque de espinos, ese vasto y antiguo bosque que bordeaba 3 territorios nobles y guardaba más secretos de los que cualquier mapa podría registrar. Alguien la estaba escondiendo. Alguien la estaba ayudando a desaparecer. «Duplica las patrullas en los caminos del este», dijo Corin, «y envía un mensaje a los señores cuyas tierras bordean el bosque de espinos. Quiero informes de cualquier mujer que viaje sola, cualquier actividad inusual, cualquier susurro que pueda conducir a ella». Hadrian vaciló. «Su Majestad, si me permite hablar con franqueza». La mandíbula de Corin se tensó. Sabía lo que venía. La misma preocupación que sus consejeros habían estado expresando durante semanas. «Habla». Al consejo le preocupa que su atención esté dividida. El intento de asesinato sigue sin resolverse. Lord Matthews y Lord Roderick Crane tienen tanto el motivo como los medios. Sin embargo, usted gasta más recursos en cazar a una mujer que lo salvó que en los conspiradores que intentaron matarlo. Crane. El nombre encendió algo en la memoria de Corinne. Lord Roderick Crane controlaba los territorios del este, las tierras que bordeaban más de cerca el bosque de espinos. Su familia había sido rival acérrima de la corona durante generaciones, y los asesinos que atacaron el carruaje real habían venido del este. «Quizás estén conectados», dijo Corin lentamente. «La mujer y el ataque. Quizás ella debía estar allí esa noche». Hadrian frunció el ceño. «¿Cree que estuvo involucrada en la conspiración?» «Creo que sabía que ese camino sería peligroso. Creo que huía de algo cuando me encontró». Corin se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los terrenos del palacio. Nadie salva a un rey moribundo y no pide nada a cambio, a menos que tenga algo que ocultar. Algo tan valioso que la gratitud real sería una amenaza en lugar de una recompensa. Humo y flores silvestres, calor y dulzura. Olía como el fuego mismo, como algo que debería haberlo quemado, pero que en cambio eligió sacarlo de las llamas. «Encuéntrame todo sobre Lord Crane», ordenó Corin. «Su casa, su familia, sus negocios. Si esta mujer cruzó sus tierras, puede que sepa algo». Hadrian hizo una reverencia y se fue. Corin permaneció en la ventana, viendo el sol ponerse sobre su reino, sintiendo el hambre inquieta que lo había atormentado desde aquella noche en el camino de la montaña. Ella le había ordenado olvidar, pero los alfas no reciben órdenes de nadie, y fuera lo que fuera que él escondía, cualquier vergüenza o secreto que la mantenía huyendo, Corin lo descubriría. La encontraría. Aprendería su nombre, su rostro, su historia, y entonces decidiría si ella era su salvación o su destrucción. 2 semanas después, la paciencia de Corin fue recompensada. Una patrulla había visto a una mujer encapuchada en una posada cerca de la frontera del bosque de espinos. Coincidía con la descripción, tal como era. Mantenía su rostro oculto. Pagó con una moneda sin marcar. Hizo demasiadas preguntas sobre los caminos que salían de Baldos. Para cuando Corin llegó con un pequeño contingente de su guardia personal, la noche había caído sobre la posada. Pudo olerla incluso antes de desmontar. Ese mismo aroma imposible, más fuerte ahora, inundó sus sentidos hasta que su lobo se abalanzó con un reconocimiento desesperado. Estaba aquí, estaba cerca, estaba tratando de huir de nuevo. La encontró en los establos, ensillando un caballo con manos que temblaban ligeramente a la luz del farol. Llevaba la capucha puesta, su rostro en la sombra, todo su cuerpo tenso,
consciente de que la habían atrapado. Tú. La voz de Corinne sonó más áspera de lo que pretendía. Las palabras salieron en carne viva por semanas de caza, semanas de deseo, semanas de incertidumbre. Ella se quedó muy quieta. No se dio la vuelta. Te dije que no me buscaras, dijo en voz baja. Su voz era exactamente como la recordaba, grave, clara y firme, a pesar del miedo que él podía oler emanando de su piel. Le dijiste a un rey que olvidara que le salvaste la vida. Corinne se acercó más, lo suficiente como para ver sus dedos apretar las correas de la silla. Eso no es algo que sea capaz de hacer. Entonces deberías haberte esforzado más. Se movió para montar el caballo. La mano de Corinne se cerró alrededor de su muñeca y el contacto envió un relámpago a través de todo su cuerpo. Ella jadeó. Él sintió su pulso acelerado bajo sus dedos. Sintió el calor de su piel, incluso a través del brazalete de cuero que llevaba. Y debajo de ese calor, algo más, algo que picó en sus sentidos como una advertencia, como un reconocimiento, como la primera chispa antes de un incendio forestal. «Te encontré», dijo Corinne en voz baja. Ella finalmente se giró para mirarlo. Su capucha se deslizó hacia atrás lo suficiente para revelar sus rasgos a la luz parpadeante del farol, y Corinne olvidó cómo respirar. Era hermosa, no la belleza pulida de las damas de la corte, con sus cuidadosos cosméticos y sonrisas ensayadas. Esto era algo más salvaje, algo que parecía haber sido forjado en la oscuridad y refinado por el sufrimiento. Pómulos afilados, labios carnosos apretados en una línea dura, ojos del color del ámbar que parecían contener la luz del fuego, incluso en las sombras. Ojos que se encontraron con los de él con desafío, resignación y algo que podría haber sido desesperación. «No deberías haber venido», susurró ella. «No tienes idea de lo que has encontrado. Entonces ilumíname». Corinne no soltó su muñeca. No podía. Su lobo no se lo permitiría. «Dime tu nombre, dime por qué estabas en ese camino, dime por qué me salvaste y luego desapareciste». Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego se rió, un sonido hueco y amargo. «¿Quiere la verdad, Su Majestad?» Se liberó la muñeca con una fuerza sorprendente. Se subió el brazalete de cuero que llevaba para revelar la piel de debajo. Allí, destacando contra su pálida muñeca interior, había una marca, un círculo dividido por 3 líneas. Corinne la reconoció de inmediato. La marca que se les daba a las brujas atadas, a aquellas cuya magia se consideraba demasiado peligrosa para el mundo. La marca de alguien que las leyes de su reino clasificaban como poco más que una propiedad. «Mi nombre es Corinne Vance», dijo ella secamente. «Hija de Lord Aldrich Vance, aliado de Lord Roderick Crane. Bruja de fuego atada y marcada a los 12 años. Fugitiva de la casa de mi padre durante los últimos 3 meses». Lo miró a los ojos y su mirada ámbar ardió con desafío. «Salvé su vida porque no podía ver morir a otra persona. Pero soy exactamente el tipo de monstruo que sus leyes dicen que debe ser encadenado o asesinado. Así que dígame, Su Majestad, ahora que me ha encontrado, ¿qué piensa hacer exactamente?» Corinne miró la marca en su muñeca, procesando lo que ella había revelado. Una bruja atada, la vergüenza oculta de una casa noble, una mujer cuya mera existencia violaba la mitad de las leyes que su abuelo había escrito en los cimientos del reino. Y ella lo había salvado de todos modos. Había sacado al rey Alfa de un carruaje en llamas, sabiendo que ser descubierta significaría su muerte. Sabiendo que la gratitud real sería mucho más peligrosa que la ignorancia real. «¿Por qué eres la hija de Lord Vance?», dijo Corinne lentamente, su mente analizando las implicaciones. «Aldrich Vance, que controla los territorios del este del bosque de espinos, junto a Lord Crane, cuyos hombres han estado buscando a una fugitiva durante meses». La expresión de Cora cambió casi imperceptiblemente. «¿Sabes de los grupos de búsqueda? Mis rastreadores han estado siguiendo tu rastro. Los hombres de tu padre han estado siguiendo el mismo rastro». Corinne se acercó, estudiando su rostro en la penumbra. «Casi te atraparon 2 veces. Cada vez lograste desaparecer». «Conozco estos bosques», dijo ella con tensión.
Debería. Pasé la mayor parte de mi infancia encerrada en la finca de mi padre, sin nada que hacer más que memorizar los terrenos. La amargura en su voz coincidía con el desafío en su postura. Aquí había una mujer que esperaba crueldad, que había aprendido a prepararse para lo peor, porque lo peor era todo lo que había conocido. Eso hizo que algo se retorciera en el pecho de Corin, algo que se sentía incómodamente como un reconocimiento. «Ven conmigo», dijo él. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? No puedes quedarte aquí. Los hombres de tu padre están a menos de un día de distancia. Si te encuentran antes de que pueda establecer un reclamo real, te arrastrarán de vuelta a cualquier infierno del que escapaste». Corin extendió su mano. «Te ofrezco protección. Protección real que anula la autoridad de tu padre sobre ti». Cora miró su palma extendida como si fuera una serpiente a punto de atacar. «¿Por qué harías eso?» «Porque me salvaste la vida. Esa deuda debe ser pagada. Te dije que no quiero nada de ti. Te salvé porque no soy una asesina, no porque esperara una recompensa. Y sin embargo, una recompensa es lo que recibirás». La voz de Corin se endureció ligeramente. «Te he buscado durante 3 meses. He desviado soldados, recursos y atención diplomática para encontrar a una mujer que se desvaneció en el humo. No dejaré que desaparezcas de nuevo». Vio el miedo cruzar sus rasgos, el cálculo. Estaba sopesando sus opciones, tratando de determinar qué amenaza era mayor: los hombres de su padre o el interés del rey Alfa. «¿Qué ofreces exactamente?», preguntó ella con cuidado. «Un puesto en la corte bajo mi protección directa, lo que significa que tu padre no puede tocarte sin enfrentar cargos de traición». Corin hizo una pausa y luego añadió: «Vivirías en el palacio. Tendrías sirvientes, aposentos, todo lo que corresponde a una dama de noble cuna. A cambio, permanecerías donde pueda encontrarte. No más huidas, no más desapariciones». La risa de Cora fue lo suficientemente aguda como para cortar. «Una jaula dorada en lugar de una de hierro. ¡Qué generoso! Es mejor que la alternativa». «¿Lo es?». Se acercó a él, lo suficiente como para que él pudiera ver las motas doradas en sus ojos ámbar, oler el aroma a fuego y flores silvestres que lo había atormentado durante meses. ¿Quieres mantener a una bruja de fuego atada en tu palacio? ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿De lo que soy capaz incluso con la atadura conteniendo mi magia? Dime». Las palabras salieron ásperas, casi hambrientas. Quería saber todo sobre ella, cada secreto que guardaba, cada cicatriz que escondía. Ella lo estudió por un largo momento. Luego, algo en su postura cambió. El desafío permaneció, pero debajo de él vislumbró agotamiento. Un cansancio profundo que hablaba de meses pasados huyendo, escondiéndose, sobreviviendo a base de miedo y desesperación. «La atadura suprime mi poder», dijo en voz baja. «No lo elimina. Cuando mis emociones se descontrolan, el fuego se filtra. Pequeñas cosas al principio, velas que se avivan, hogares que rugen cuando deberían estar apagándose. Pero si pierdo el control por completo». Miró su muñeca marcada. «Mi padre me hizo atar después de que casi maté a un sirviente. Tenía 12 años. Golpeó a mi hermana y sentí una rabia como nunca antes había experimentado». Las cortinas se encendieron, la alfombra prendió. Para cuando entendí lo que estaba pasando, la mitad de la habitación estaba en llamas. Su voz bajó a apenas un susurro. «Dicen que mi madre también tenía magia de fuego. Dicen que por eso mi padre la mandó matar». Corin se quedó muy quieto. «¿Tu padre mató a tu madre?». «No puedo probarlo, pero sé que es verdad. Siempre lo he sabido». Cora lo miró a los ojos de nuevo, y el dolor allí lo golpeó como un golpe físico. «¿Entiendes ahora, Su Majestad? No soy una doncella inocente que puedas rescatar y exhibir como prueba de tu benevolencia. Soy un monstruo que mi propio padre no pudo controlar. Mi presencia en tu palacio pondría en riesgo a todos a mi alrededor. Y sin embargo, me sacaste de un carruaje en llamas sin dudarlo». Corin extendió la mano y tomó la de ella antes de que pudiera apartarla.
Su piel estaba cálida contra la de él, más cálida de lo que debería, y sintió la misma sacudida eléctrica en sus sentidos al contacto. Entraste en el fuego para salvar a un extraño. Esa no es la acción de un monstruo. No me conoces, protestó ella. No, pero tengo la intención de hacerlo. No soltó su mano, no podía soltarla. Su lobo aullaba bajo su piel, exigiéndole que reclamara a esta mujer, que la guardara y la protegiera de cualquier oscuridad que la hubiera moldeado. Y por primera vez en años, Corin se encontró deseando algo puramente para sí mismo, en lugar de para la corona. 3 días, dijo. Dame 3 días para demostrar que mi protección es genuina. Si después de ese tiempo todavía deseas irte, te proporcionaré oro, papeles y un pasaje seguro al destino que elijas. Cora frunció el ceño. ¿Me dejarías ir? Preferiría que te quedaras voluntariamente a mantenerte como prisionera. Una expresión de confusión cruzó su rostro, o de incredulidad de que alguien le ofreciera una opción. ¿Por qué te importa?, preguntó en voz baja. ¿Si me quedo voluntariamente o no? Corin consideró mentir. Consideró darle una respuesta diplomática sobre deudas y honor y obligación real. Pero ella había sido honesta con él. Le había mostrado su marca, confesado su magia, revelado los horrores de la casa de su padre sin inmutarse. Ella merecía honestidad a cambio. Porque eres la primera persona en años que me ha mirado y ha visto algo más que una corona a la que temer o un premio que ganar. Dijo en voz baja, le ordenaste a un rey que te olvidara. No pediste nada cuando cualquier otra persona habría exigido todo. Me intrigaste de maneras que no entiendo del todo, y me gustaría tener la oportunidad de entenderlas. El silencio se extendió entre ellos. Podía oír los latidos de su corazón, rápidos e inestables. Podía oler el cambio en su aroma a medida que el miedo daba paso a algo más complicado. Finalmente, ella exhaló lentamente. 3 días, repitió. Y si decido irme, realmente me dejarás ir. Tienes mi palabra. Ella miró sus manos unidas, sus dedos envueltos alrededor de los de ella, su piel pálida contra la calidez de la suya. Cuando volvió a levantar la vista, todavía había cansancio allí, todavía duda. Pero debajo vislumbró algo frágil e inesperado. Esperanza. Entonces acepto tus términos, Su Majestad. Corin, corrigió él en voz baja. Cuando estemos solos, llámame Corin. Ella vaciló, luego asintió una vez. Corin. Su nombre en la voz de ella hizo algo peligroso para su compostura, algo que le hizo querer acercarla más, respirar su aroma, descubrir si sus labios sabían al fuego que llevaba en la sangre. En cambio, soltó su mano y dio un paso atrás, señalando hacia las puertas del establo donde esperaban sus guardias. Ven, vámonos antes de que lleguen los hombres de tu padre. Cora recogió sus escasas pertenencias y lo siguió en la noche. Ninguno de los dos notó la figura que observaba desde las sombras de la posada. Un hombre con los colores de Lord Vance, su rostro oculto bajo una capucha, sus labios curvándose en una fría sonrisa, mientras veía al rey Alfa llevar a la hija rebelde de su amo hacia un carruaje real. Lord Vance estaría muy interesado en saber dónde había terminado su fugitiva y aún más interesado en saber qué ventaja podría proporcionarle esa información. El palacio de Baldos se alzaba sobre los acantilados del norte como algo tallado en el propio invierno. Torres de piedra blanca perforaban un cielo gris, sus agujas brillando con una escarcha que nunca se derretía del todo, ni siquiera en verano. Cora había visto pinturas de él en el estudio de su padre. Había oído historias de su grandeza de boca de mercaderes ambulantes que pasaban por las fincas de los Vance, pero nada la había preparado para la realidad. El carruaje pasó por puertas de hierro lo suficientemente altas para gigantes, rodó por un patio más grande que toda la mansión de su padre y se detuvo ante puertas que parecían diseñadas para hacer que los visitantes se sintieran insignificantes. Guardias de plata y negro se pusieron firmes cuando el rey Alfa descendió. Cora lo siguió más lentamente, dolorosamente consciente de su ropa gastada por el viaje, su cabello enredado, la suciedad aún adherida a sus botas de meses de correr por los bosques. Parecía exactamente lo que era.
Una fugitiva sacada de la naturaleza. Los susurros comenzaron de inmediato. Sirvientes y cortesanos se habían reunido para presenciar el regreso del rey, y todos los ojos se fijaron en la mujer encapuchada que lo seguía. Cora mantuvo la cabeza gacha, su muñeca marcada oculta bajo la manga, todo su cuerpo preparado para el juicio que sabía que se avecinaba. Su Majestad. Una mujer alta, vestida de un elegante gris, descendió los escalones del palacio. Su cabello plateado estaba recogido en elaboradas trenzas, sus ojos pálidos afilados con una desaprobación apenas disimulada. No se nos informó que traería una invitada. Esta es Lady Cora, dijo Corran con suavidad. Se quedará en el palacio bajo mi protección. Asegúrate de que se preparen aposentos apropiados. La mirada de la mujer recorrió a Cora con una evaluación clínica. Lo que vio claramente no la impresionó. Por supuesto, Su Majestad. Haré preparar el ala este. El ala norte, corrigió Corran, cerca de mis propios aposentos. La sorpresa cruzó el rostro de la mujer, rápidamente reprimida. Como desee. Se dio la vuelta y desapareció en el palacio, su postura irradiando desaprobación a cada paso. Esa era Lady Morwen, dijo Corran en voz baja, guiando a Cora por las escaleras con una mano en su codo. Ella administra la casa del palacio, desaprueba casi todo, así que no te tomes su frialdad como algo personal. No se equivoca al desaprobar. Cora mantuvo la voz baja. Una bruja atada apareciendo en la corte sin previo aviso. Sus consejeros pensarán que ha perdido la cabeza. Mis consejeros piensan muchas cosas. La mayoría de ellas están equivocadas. El interior del palacio era aún más abrumador que el exterior. Suelos de mármol se extendían sin fin, bajo techos abovedados pintados con escenas de lobos, cazando bajo lunas plateadas. Tapices que representaban la historia de Baldos cubrían todas las paredes y por todas partes. Por todas partes, la gente se detenía a mirar a la misteriosa mujer que el rey había traído a casa. Cora nunca se había sentido más expuesta en su vida. La finca de su padre había sido una prisión, pero al menos era una prisión que entendía. Aquí estaba rodeada de enemigos que no podía identificar, amenazas que no podía predecir, políticas que nunca le habían enseñado a navegar. Pareces aterrorizada. La voz de Corran fue lo suficientemente suave como para que solo ella pudiera oírla. Porque lo estoy. Bien, el miedo te mantendrá alerta. Se detuvo ante un conjunto de puertas pesadas, girándose para mirarla. No confíes en nadie en este palacio excepto en mí. Sonríe, sé amable y no reveles nada. La corte es un campo de batalla y acabas de entrar en él sin armadura. Reconfortante, murmuró Cora. La diversión tocó brevemente sus ojos grises. Luego las puertas se abrieron y fue arrastrada al caos de sirvientes preparando aposentos, doncellas llegando con vestidos y un médico convocado para examinar su salud. Las horas pasaron en un torbellino de actividad. Cuando cayó la noche, Cora había sido bañada, vestida con un traje de color carmesí profundo que se sentía extraño contra su piel, y dejada sola en aposentos más grandes que todo el piso superior de la mansión de su padre. Se paró junto a la ventana, viendo las estrellas emerger sobre las montañas distantes, tratando de convencerse de que esto era real, de que realmente estaba aquí, en el palacio del rey Alfa, bajo su protección, de que su padre no podía alcanzarla. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. «¡Adelante!», llamó, esperando a un sirviente. En cambio, una joven se deslizó por la puerta. Tenía quizás 17 años, con cabello oscuro y grandes ojos marrones, y un rostro que parecía diseñado para la dulzura. Pero su expresión tenía algo más duro bajo la suavidad, algo calculador. «Lady Cora», la chica hizo una bonita reverencia. «Soy Deline Van, hija de Lord Varan de los Territorios del Sur». Quería darle la bienvenida a la corte. El nombre Ben no significaba nada para Cora, pero la forma en que los ojos de la chica se detuvieron en su manga, cerca de donde yacía oculta la muñeca marcada, le erizó la piel con una advertencia. «Gracias por su amabilidad», dijo Cora con cuidado. «Todos nos sorprendimos bastante cuando Su Majestad regresó con una invitada». Deline se acercó, su sonrisa nunca vaciló.
especialmente una invitada de la casa Barnes. Su padre es muy conocido en la corte. Sabe, su lealtad a la corona es legendaria. Cora no dijo nada, como lo es su severidad con sus hijos. La voz de Delaine bajó a algo casi comprensivo. Oí rumores de que su hija mayor fue enviada lejos hace años. Algún tipo de enfermedad, decían. Una condición que requería aislamiento y tratamiento especial. Las palabras golpearon a Cora como golpes físicos. Esta chica sabía algo. Quizás no todo, pero lo suficiente para ser peligrosa. Los rumores a menudo se equivocan, logró decir Cora. Ah, ¿sí? Delaine inclinó la cabeza, estudiándola con esos ojos oscuros y afilados. Quizás, pero me parece curioso que aparecieras de la nada justo semanas después de que tu padre comenzara a hacer preguntas discretamente sobre una fugitiva. Una fugitiva que parece muy desesperado por recuperar. La amenaza bajo la dulzura era inconfundible ahora. Esta chica no estaba aquí para darle la bienvenida. Estaba aquí para tomarle la medida, para encontrar debilidades que pudieran ser explotadas. ¿Qué quieres?, preguntó Cora secamente. Nada todavía. Delaine se movió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el marco. Pero su majestad nunca ha mostrado interés en ninguna mujer antes. Toda la corte está observando para ver qué te hace lo suficientemente especial como para captar su atención. Espero, por tu bien, que nunca descubran la verdad. Sonrió una última vez, brillante y falsa. Duerma bien, Lady Cora. Sospecho que necesitará su fuerza para los días venideros. La puerta se cerró detrás de ella. Cora se quedó helada en el centro de sus aposentos, con el pulso acelerado y la muñeca marcada palpitando bajo la manga. Alguien en la corte ya sospechaba lo que era. Y si Delaine Varane lo sabía, otros pronto la seguirían. Había cambiado una jaula por otra. La única pregunta ahora era cuál la destruiría primero. 3 días se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en 7. Y con cada día que pasaba, Cora sentía que las paredes de su nueva prisión se cerraban más a su alrededor. Corin cumplió su palabra. Le proporcionó todo lo que había prometido. Sirvientes que atendían todas sus necesidades. Vestidos de seda y terciopelo que costaban más de lo que su padre gastaba en su casa en un año. Acceso a los jardines del palacio, la biblioteca, las salas de música donde podía sentarse durante horas y fingir que estaba en otro lugar. Pero también la mantuvo cerca. Cada mañana la convocaba a desayunar con él en sus aposentos privados. Cada noche cenaba en su mesa mientras consejeros y cortesanos la observaban con una fascinación apenas disimulada. La estaba reclamando públicamente, se dio cuenta, haciendo imposible que alguien la tocara sin pasar primero por él. Debería haber estado agradecida. En cambio, estaba aterrorizada, porque con cada comida que compartían, cada conversación que se alargaba más de lo debido, cada momento en que sus ojos grises se encontraban con los de ella a través de una habitación llena de gente, Cora sentía que algo peligroso crecía dentro de ella, algo que no tenía nada que ver con el fuego, y todo que ver con la forma en que él la miraba, la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, la forma en que la trataba como a una persona en lugar de un problema a resolver. Nadie la había tratado así antes. «Me estás mirando de nuevo», dijo Corin con suavidad, sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Cora parpadeó, el calor subiendo a sus mejillas. Estaban en su estudio, una habitación a la que había sido convocada 3 veces solo esa semana. Había empezado a leer en la silla junto a la chimenea mientras él trabajaba. Una extraña intimidad doméstica que ninguno de los dos reconocía. Estaba pensando, desvió ella, un hábito peligroso. Pero él sonreía ligeramente, esa curva apenas perceptible de sus labios que ella había aprendido a observar. «La celebración del equinoccio de otoño es mañana por la noche», dijo Corin, dejando su pluma. «Toda la corte asistirá. Espero que estés allí». El estómago de Cora se encogió. Un evento público, el evento más público de la temporada. Finalmente la miró y algo en su expresión hizo que su respiración se acelerara. «Serás presentada formalmente como una dama bajo protección real.
Consolidará tu posición y hará que sea significativamente más difícil para cualquiera moverse en tu contra, incluido su padre. No lo dijo, pero ambos lo oyeron. ¿Y si alguien reconoce lo que soy? Cora se tocó la muñeca inconscientemente. La marca está oculta. Tu magia está atada. No hay nada que reconocer a menos que tú misma lo reveles. Fácil para él decirlo. No entendía lo cerca de la superficie que siempre ardía su fuego, cómo incluso la atadura no podía contener completamente las llamas cuando sus emociones se descontrolaban. Y mañana por la noche, rodeada de cientos de extraños que buscaban debilidades que explotar, sus emociones definitivamente se descontrolarían. Estaré a tu lado, añadió Corin en voz baja, como si leyera sus pensamientos. No te pasará nada mientras yo esté allí. Quería creerle. Dioses, ayúdala. Quería creerle tanto que la asustaba más que cualquier otra cosa. La noche siguiente, Cora se paró frente al espejo de sus aposentos y apenas reconoció a la mujer que la miraba. Las doncellas habían pasado horas preparándola. Su cabello había sido recogido en elaborados bucles entrelazados con pequeñas cadenas de oro. Su vestido era de seda ámbar profundo que combinaba con sus ojos, con un escote lo suficientemente bajo para ser moderno, pero lo suficientemente alto para cubrir las cicatrices en su espalda que los castigos de su padre habían dejado. Los cosméticos suavizaron sus rasgos afilados hasta convertirlos en algo parecido a la belleza. Guantes largos cubrían sus brazos desde la punta de los dedos hasta el codo, ocultando completamente la marca. Parecía una mujer noble. Parecía alguien que pertenecía a un palacio. Parecía una mentira. Su Majestad la espera, anunció un sirviente. Cora respiró hondo, se recompuso y caminó para encontrarse con su destino. El gran salón resplandecía con 1000 velas. La música surgía de algún lugar que no podía ver y el aroma de flores, perfume y carne asada abrumaba sus sentidos. Dondequiera que miraba, había lobos, nobles con sus mejores galas, sus ojos brillantes por el vino y la intriga, y sus conversaciones un murmullo constante bajo la música. Y en el centro de todo, esperando al pie de la gran escalera, estaba Corin. Vestía de negro como siempre. Pero esta noche la tela era más rica, bordada con hilo de plata que captaba la luz de las velas. Una delgada corona descansaba sobre su cabello dorado pálido, y cuando levantó la vista y la vio descender las escaleras, algo cambió en su expresión. Algo que le cortó la respiración y le oprimió el pecho. «Cree que soy hermosa», se dio cuenta con sorpresa. El rey Alfa de Baldos la miraba como si fuera la única persona en una habitación llena de cientos. Lady Cora le ofreció la mano cuando llegó al último escalón. «¿Te ves?» «Incómoda», terminó ella en voz baja. Iba a decir radiante. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, e incluso a través de la seda de sus guantes, sintió esa familiar sacudida de conexión. «Ven, déjame presumirte ante mi corte». La siguiente hora fue con un torbellino de presentaciones, sonrisas falsas y conversaciones que se sentían como duelos verbales. Cada noble quería saber quién era, de dónde venía, por qué el rey se había interesado tanto en ella. Cora desvió, redirigió y dijo lo menos posible, mientras Corin observaba con lo que podría haber sido aprobación. Entonces llegó Lord Matthews. Era un hombre mayor, de cabello plateado y rasgos afilados, con ojos que le recordaban incómodamente a su padre. Se inclinó ante el rey con perfecta cortesía, pero su mirada se detuvo en Cora de una manera que le erizó la piel. «Su Majestad», dijo Matisse con suavidad. «Qué agradable sorpresa. No sabía que estaba entreteniendo a invitados de los territorios del este». «Lady Cora está bajo mi protección», respondió Corin, su voz enfriándose varios grados. «Sí, eso he oído». Matisse sonrió, mostrando demasiados dientes. «Lord Vance debe estar bastante aliviado de saber que su hija está en tan buenas manos. Ha estado tan preocupado por ella, sabe, buscándola por todas partes durante meses». El hielo se extendió por las venas de Cora. La mano de Corin se apretó casi imperceptiblemente sobre la de ella. «Las preocupaciones de Lord Vance ya no son relevantes. El bienestar de Lady Cora es mi responsabilidad ahora». «Por supuesto»,
por supuesto. Pero Matisse todavía la miraba, todavía sonriendo, esa sonrisa depredadora. Solo lo menciono porque Lord Vance llegó a la corte esta mañana. Está muy ansioso por ver a su amada hija de nuevo. El mundo se tambaleó. Su padre estaba aquí, en este palacio, en esta habitación, quizás mirándola incluso ahora. Con su permiso, dijo Corin bruscamente. Apartó a Cora de Matisse, guiándola a través de la multitud hacia un pasillo lateral. Ella lo siguió a ciegas, con las piernas entumecidas y la visión borrosa. Su padre estaba aquí. La había encontrado. Toda la protección de Corin, todas sus promesas no significaban nada si Aldrich Vance podía simplemente entrar en el palacio y llevársela de vuelta. Cora. La voz de Corin atravesó su pánico. Estaban en una pequeña antecámara ahora, lejos de la multitud. La puerta se cerró detrás de ellos. «Mírame». Forzó sus ojos a enfocarse en el rostro de él. «No puede tocarte», dijo Corin con firmeza. «Estás bajo protección real. Si intenta algo, sería traición». «No lo entiendes». Su voz se quebró. «A mi padre no le importa la traición. No le importa nada excepto controlar lo que le pertenece. Y para él, yo soy una propiedad. Una propiedad dañada que hará cualquier cosa por recuperar». La mandíbula de Corin se tensó. «Entonces que lo intente». Le tomó el rostro entre las manos, sus palmas frías contra sus mejillas sonrojadas. «Te dije que te protegería». Lo decía en serio. «Tu padre, Lord Matisse, quien quiera que conspire contra ti, ninguno de ellos te apartará de mí». La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, estabilizó algo dentro de ella que había estado temblando desde que Matisse pronunció el nombre de su padre. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué te importa tanto lo que me pase?». Algo crudo y complicado afloró en sus ojos grises, algo que rápidamente reprimió. «Porque me salvaste la vida», dijo. Pero ambos sabían que esa no era la única razón. Antes de que cualquiera de los dos pudiera volver a hablar, la puerta se abrió de golpe. Un guardia estaba en la entrada, su rostro pálido por la urgencia. «Su Majestad, Lord Vance exige una audiencia. Afirma que su hija ha sido tomada contra su voluntad e insiste en hablar con ella de inmediato». La expresión de Corin se volvió fría como el invierno. «¿Exige?» «Tiene el apoyo de Lord Mathas, señor, y varios otros nobles se están reuniendo. Dicen que la ley requiere el consentimiento de un padre para cualquier acuerdo que involucre a su hija soltera». El pecho de Cora se contrajo. Iban a llevársela aquí mismo, ahora mismo, delante de todos. «Corin», suspiró, buscándolo sin pensar. Él tomó su mano, la apretó una vez, y cuando se giró para enfrentar al guardia, el rey Alfa había desaparecido por completo. En su lugar había algo mucho más peligroso, algo que hizo que el guardia retrocediera y que cada instinto en el cuerpo de Cora gritara someterse. «Dile a Lord Vance», dijo Corin en voz baja, «que Lady Cora ya no es su hija, es mi prometida. Y si desea desafiar esa afirmación, es bienvenido a intentarlo». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. «¡Prometida!». Cora miró a Corin, su mente luchando por procesar lo que acababa de declarar a su guardia y por extensión a toda su corte. «Su Majestad». El guardia se había puesto pálido. «Lord Vance exigirá pruebas, un anuncio formal, documentación». «Entonces la tendrá. Convoca al escriba real. Que los documentos de compromiso estén preparados para la mañana». La voz de Corin no admitía discusión. «Ahora vete». El guardia huyó. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Cora a solas con el hombre que acababa de reclamarla como su futura esposa, sin pedir permiso, sin previo aviso, sin ninguna indicación de que hubiera estado considerando tal cosa. «No puedes hablar en serio», logró decir. «Siempre hablo en serio». Corin se giró para mirarla, su expresión ilegible. «Esta es la única forma de protegerte legalmente. Como mi prometida, te conviertes en propiedad de la corona. Tu padre pierde todo derecho sobre ti». «¿Propiedad?». La palabra supo amarga en su lengua. Estaría cambiando un dueño por otro. «No». Se acercó más.
lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Estarías ganando una protección que nadie en este reino puede desafiar. Una posición que te eleva por encima de las mezquinas políticas de las casas nobles. Libertad para existir sin miedo a ser arrastrada de vuelta a cualquier infierno en el que tu padre te mantenía. Y a cambio me caso con el rey Alfa. A cambio te casas conmigo. La distinción importaba de alguna manera. Lo oyó en su voz, lo vio en la intensidad de su mirada. No le estaba ofreciendo un trono, le estaba ofreciendo a él mismo. «Esto es una locura», susurró Cora. «Me conoces desde hace 7 días. No sabes nada de mí, excepto que soy una bruja atada con una marca en la muñeca y un padre que quiere enjaularme. ¿Cómo puedes querer casarte con eso?» Algo cambió en la expresión de Corin. La máscara de frío control se agrietó ligeramente, revelando algo más vulnerable debajo. «Porque lo reconozco», dijo en voz baja. «¿Qué?» «El miedo en tus ojos, la forma en que te preparas para la crueldad incluso cuando se te ofrece amabilidad. Los muros que has construido a tu alrededor porque dejar entrar a alguien sería demasiado peligroso». Extendió la mano, sus dedos rozando su mano enguantada. «Lo reconozco porque veo lo mismo en mi propio reflejo todos los días». A Cora se le cortó la respiración. «¿Crees que somos parecidos? Creo que ambos somos supervivientes de cosas de las que nunca hablamos». Su pulgar trazó sus nudillos a través de la seda. «Creo que ambos aprendimos muy jóvenes que la confianza es un arma que otros usan en tu contra. Y creo que ambos merecemos algo mejor que las jaulas en las que nos criaron». Debería apartarse, debería recordarle que esto era un acuerdo político, nada más. Que cualquier atracción que ardiera entre ellos era solo proximidad y gratitud, y la extraña intimidad de la vulnerabilidad compartida. Pero no pudo moverse. «¿Qué pasa si digo que no?», preguntó. «Entonces encontraré otra forma de protegerte». La voz de Corin era firme. «No te forzaré a nada, Cora. Lo dejé claro cuando te ofrecí 3 días para decidir. La oferta sigue en pie. Si deseas irte, todavía te proporcionaré oro, papeles y un pasaje seguro. Pero la presencia de tu padre cambia las cosas. Irse ahora sería significativamente más peligroso». Le estaba dando una opción. Incluso ahora, con su padre exigiendo su regreso y las casas nobles alineándose en su contra, Corin le estaba dando la opción de negarse. Nadie le había dado opciones antes. «Si acepto», dijo lentamente, «¿qué significaría realmente este compromiso? ¿Qué esperarías de mí? Públicamente, asistirías a funciones a mi lado, aceptarías el título y los privilegios de una futura reina. Permitirías que la corte crea que somos una pareja genuina». Hizo una pausa. «En privado, negociaríamos sobre la marcha. No tengo interés en forzar la intimidad donde no es deseada». Sus mejillas se sonrojaron. «Esperarías un heredero, eventualmente». «Eventualmente». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Pero no hasta que estés lista. No hasta que ambos lo estemos». Ella estudió su rostro, buscando la mentira, la crueldad oculta, la trampa que le habían enseñado a esperar de cada oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. No encontró nada más que sinceridad y esa misma vulnerabilidad cruda que había mostrado momentos antes. «¿Realmente lo dices en serio?», dijo asombrada. «Cada palabra». Soltó su mano, dando un paso atrás para darle espacio. «Tómate la noche para decidir. Yo me encargaré de tu padre y de la corte. Sea lo que sea que elijas mañana, lo respetaré». Se movió hacia la puerta, se detuvo y se volvió. «Cora, sea lo que sea que decidas, sabe esto. Ya has cambiado algo en mí. No entiendo del todo qué, pero lo siento, y estoy agradecido por ello, independientemente de lo que suceda después». Luego se fue, dejándola sola con el peso de una decisión imposible. Cora regresó a sus aposentos aturdida. Las doncellas la ayudaron a desvestirse, a quitarle las horquillas del pelo y a limpiarle los cosméticos de la cara. Las dejó trabajar en silencio, su mente dando vueltas a todo lo que había sucedido. Su padre estaba aquí, el rey Alfa quería casarse con ella. Y en algún punto entre esos dos hechos imposibles,
Tenía que encontrar un camino a seguir. Estaba sentada junto al fuego, envuelta en una bata de seda, mirando las llamas sin verlas, cuando llamaron a su puerta. Adelante, llamó, esperando a un sirviente con vino o comida. Corin entró. Se había cambiado de su ropa formal a algo más simple. Una camisa blanca suelta y pantalones oscuros, su cabello cayendo libre alrededor de su rostro. Sin la corona y la chaqueta bordada, parecía más joven, más humano, más peligroso para su corazón cuidadosamente guardado. «Hablé con tu padre», dijo sin preámbulos. «Se le ha informado de nuestro compromiso y se le ha ordenado que regrese a sus fincas a la espera de una investigación formal sobre su trato hacia ti». La garganta de Cora se apretó. ¿Realmente se fue? No tuvo otra opción. Dejé claro que permanecer en el palacio sería considerado un desafío a la autoridad real. Corin se acercó, deteniéndose junto a su silla. No se rendirá fácilmente, pero por ahora estás a salvo. ¿A salvo? Una palabra tan simple, un concepto tan imposible. Gracias, logró decir. No me agradezcas todavía. Se agachó junto a su silla, poniendo su rostro al nivel del de ella. Tan cerca podía ver las tenues sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Estaba agotado, desgastado por lo que fuera que hubiera pasado entre él y su padre. «No has respondido a mi pregunta», dijo en voz baja. «No has hecho ninguna. ¿Te casarás conmigo, Cora?» La luz del fuego danzaba sobre sus rasgos, proyectando sombras y oro sobre su pálida piel. Sus ojos grises estaban fijos en los de ella, esperando sin exigir, y pacientes de una manera que nunca había experimentado de nadie con poder sobre ella. Debería decir que no. Debería aceptar su oferta de oro y papeles, y desaparecer a algún lugar donde su padre nunca pudiera encontrarla. Empezar de nuevo en un reino extranjero donde nadie conociera su nombre, ni su marca, ni su vergüenza. Pero huir no la había salvado antes. Huir solo la había llevado aquí, a este palacio, a este hombre, a este momento que se sentía como estar al borde de un acantilado. Y por primera vez en su vida, Cora no quería correr. «Sí», susurró. Algo ardió en sus ojos. Alivio, triunfo y hambre, todo mezclado en una expresión que hizo que su pulso se acelerara. «No te arrepentirás de esto», prometió. «Pasaré cada día demostrando que tomaste la decisión correcta. Y si me arrepiento, entonces pasaré cada día enmendándolo hasta que no lo hagas». Extendió la mano, sus dedos rozando su mejilla. El toque fue suave, inquisitivo. Ella se inclinó hacia él sin pensar, anhelando el contacto de una manera que la asustaba. Su palma acunó su rostro. Su pulgar trazó la curva de su pómulo. «Debería dejarte descansar», murmuró, pero no se movió. «Deberías». Ella tampoco se movió. El fuego crepitaba a su lado. El momento se alargó, frágil y cargado. Cora sintió su pulso acelerarse. Sintió su piel calentarse donde quiera que sus dedos la tocaban. Sintió la atadura de su magia agitarse inquieta mientras sus emociones subían más alto. «Corin», suspiró. «Sí, quédate». Una palabra, apenas un susurro, pero lo cambió todo. Sus ojos se oscurecieron, su mano se deslizó de su mejilla a la nuca, sus dedos enredándose en su cabello suelto. La acercó tan lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder. Ella no retrocedió. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los de ella, Cora entendió por qué las brujas de fuego eran consideradas peligrosas. Porque esto se sentía como arder. Esto se sentía como cada llama que alguna vez había suprimido rugiendo a la vida dentro de su pecho. Su boca estaba fría contra la de ella, un contraste que envió escalofríos por su espalda. Pero el beso en sí fue calor y necesidad, y un hambre desesperada que igualaba la suya. Sus manos encontraron sus hombros, agarraron la tela de su camisa, lo acercaron más. Él emitió un sonido bajo contra sus labios y profundizó el beso. Su lengua trazó la comisura de su boca hasta que ella se abrió para él. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la de ella. Tenía los ojos cerrados. Sus manos temblaban donde la sostenían. «Si me quedo»,
dijo con voz áspera. No estoy seguro de poder mantenerme apropiado. La risa de Cora los sorprendió a ambos. Lo apropiado parece bastante inútil entre dos personas que acaban de aceptar casarse. Sus ojos se abrieron. Esa intensidad había vuelto, la que la hacía sentir vista de maneras en que nadie se había molestado en verla. No apresuraré esto. Mereces algo mejor que la desesperación y el mal momento. Y si la desesperación es exactamente lo que quiero ahora mismo. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Crudas, honestas y aterradoras. Corin se quedó muy quieto. Cora. Toda mi vida ha sido esperar. Esperar a que terminaran los castigos de mi padre. Esperar a que la atadura dejara de arder. Esperar en esa habitación subterránea a que alguien recordara que existía. Su voz se quebró. No quiero esperar más. No para esto. No contigo. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Corin se levantó, levantándola con él. Kino, dijo en voz baja, mis aposentos, donde nadie nos molestará. Deberías haber tenido miedo, deberías haber sentido alguna vacilación al seguir al rey Alfa a sus habitaciones privadas, al entregarse a un hombre que apenas conocía desde hacía una semana. Pero el miedo había sido su compañero constante durante años. Y esta noche, con su mano cálida en la de ella y sus ojos prometiendo cosas que nunca se había atrevido a desear, Cora eligió algo más. Eligió la confianza. Lo eligió a él. Los aposentos de Corin eran más grandes que los de ella, aunque más austeros. Sin tapices ornamentados, sin muebles delicados, solo líneas limpias, madera oscura y una cama enorme cubierta de plata y negro. Un fuego ardía abajo en el hogar, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cerró la puerta detrás de ellos y el clic de la cerradura resonó en el silencio. El pulso de Cora latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Ahora que estaban aquí, ahora que la elección había sido hecha, el nerviosismo inundó sus venas como agua helada. No tenemos que hacer nada, dijo Corin en voz baja, leyendo su expresión. Podemos simplemente hablar, dormir, lo que necesites. Quiero esto. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Te quiero a ti. Solo estoy. Hizo un gesto vago hacia sí misma. Aterrada. Algo se suavizó en sus ojos. ¿De mí? De todo. De querer algo bueno y que me lo quiten. De dejar que alguien vea las partes de mí que siempre he ocultado. Su mano se movió inconscientemente hacia su muñeca marcada. De ser demasiado, o no ser suficiente, o simplemente estar equivocada de maneras que no puedo arreglar. Corin cruzó la habitación lentamente, dándole tiempo para retroceder. Cuando ella no se movió, tomó sus manos entre las suyas, llevándolas a sus labios. He visto tu marca, dijo contra sus nudillos. Sé lo que eres, no cambia nada. Dícese eso ahora. Lo diré para siempre. Soltó sus manos y buscó los lazos de su bata. ¿Puedo? Ella asintió, su garganta demasiado apretada para las palabras. La desvistió lentamente, con reverencia, sus dedos recorriendo cada centímetro de piel expuesta como si memorizara el terreno. Cuando la bata cayó a sus pies y ella se quedó desnuda ante él, luchó contra el impulso de cubrirse. Sus ojos recorrieron su cuerpo. Se detuvieron en las cicatrices que cruzaban su espalda, marcas que casi había olvidado hasta que sus dedos las trazaron con terrible delicadeza. Se detuvo en la marca que manchaba su muñeca interior, el símbolo de todo lo que le habían enseñado a odiar de sí misma. Hermosa, murmuró. Rota, corrigió ella. Superviviente. Se quitó su propia camisa por la cabeza, revelando un torso delgado y musculoso, piel pálida estirada sobre líneas duras. Hay una diferencia. A Cora se le cortó la respiración. Él también era hermoso, hermoso y frío. Su piel se erizó cuando sus dedos tocaron su pecho. Estás helado, susurró. Soy de sangre fría. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Un rasgo de familia. Ella había notado esto antes, el frío que irradiaba de él incluso en verano. La forma en que se vestía con capas de ropa que deberían haber sido demasiado cálidas. El fuego siempre ardiendo en cada habitación que ocupaba. Corin.
Aplanó su palma sobre su corazón. Latía firme y fuerte, pero la carne debajo estaba fría como la piedra invernal. Esto no es normal, ni siquiera para los lobos. No. Cubrió la mano de ella con la suya. No lo es. ¿Me dirás por qué? Por un largo momento no dijo nada. Luego la guió a la cama, sentándola a su lado, arreglando las mantas alrededor de ambos. En la oscuridad, con solo la luz del fuego como iluminación, finalmente habló. Mi antepasado hizo un pacto hace 300 años. Una bruja de las sombras le ofreció un poder más allá de cualquier alfa que hubiera existido antes. Una dominación que no podía ser desafiada. Un linaje que gobernaría Baldos para siempre. Su voz era plana, recitando hechos con los que claramente había vivido durante mucho tiempo. A cambio, ella maldijo a sus descendientes. Cada rey desde entonces ha llevado la sombra en su sangre. Nos da nuestro poder, nuestra dominación, nuestro control, pero se lleva algo a cambio. El estómago de Cora se encogió. ¿Qué se lleva? El calor. Su risa fue hueca. Somos de sangre fría porque la sombra se alimenta del calor, de la vida, de cualquier cosa que pueda hacernos sentir algo más que vacío. Giró la cabeza para mirarla, y sus ojos grises eran desoladores. Por eso te elegí al principio. Una mujer que nunca podría ver realmente. Un matrimonio que permanecería frío y contractual. Pensé que si nunca amaba a nadie, la sombra nunca tendría razón para tomar más de lo que ya había tomado. La comprensión la golpeó. Pero sientes algo por mí. Sí. La palabra fue apenas un susurro, y cuanto más siento, más hambre tiene la sombra. ¿Qué pasa si toma demasiado? El silencio se extendió entre ellos. Cuando finalmente respondió, su voz era cruda. Si un rey de mi linaje alguna vez ama de verdad a alguien, la sombra consume a su pareja. Se alimenta del vínculo entre ellos hasta que no queda nada. Su mano encontró la de ella en la oscuridad. La apretó con fuerza. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Mi padre la había amado por completo. La sombra la mató lentamente durante años, drenando su fuerza vital hasta que simplemente se desvaneció. Me dijo antes de morir que nunca debía permitirme amar a nadie, que la maldición destruiría lo que más me importara. Cora no podía respirar, y sin embargo, me propusiste matrimonio. Pensé que podría controlarlo, mantener la distancia entre nosotros, preocuparme por ti sin amarte de verdad. Su risa fue amarga. Te subestimé. Me subestimé a mí mismo. Subestimé lo imposible que sería permanecer frío cuando me miras de la manera en que lo haces. Debería correr. Debería huir de este palacio y de este hombre y de esta maldición que amenazaba con consumirla por completo. La elección inteligente, la elección segura sería tomar su oro y sus papeles y desaparecer a algún lugar donde la sombra nunca pudiera alcanzarla. Pero Cora había estado huyendo toda su vida y estaba tan cansada. Soy una bruja de fuego, dijo en voz baja. Sombra y fuego, quizás se equilibren mutuamente. O quizás el fuego alimenta a la sombra, la hace más fuerte. La voz de Corin estaba angustiada. Debería enviarte lejos. Nunca debería haberte traído aquí. Deberías dejarme tomar mis propias decisiones. Se acercó más, presionando su cuerpo contra la piel fría de él, compartiendo su calor. Elegí salvarte de ese carruaje en llamas. Elegí quedarme cuando me ofreciste 3 días. Elegí aceptar tu propuesta. Encontró su rostro en la oscuridad, acunó su mandíbula en su palma. Déjame elegir si estoy dispuesta a arriesgarme a esto. Cora, he pasado toda mi vida escuchando lo que soy. Monstruo, abominación, peligrosa. Mi padre usó esas palabras para justificar enjaularme, atarme, destruir todo lo que podría haber llegado a ser. Su pulgar trazó su pómulo. No dejaré que tu maldición haga lo mismo. No dejaré que el miedo a lo que podría pasar me impida vivir mientras pueda. Él emitió un sonido que podría haber sido un sollozo. Sus brazos la rodearon, aplastándola contra su pecho, y a pesar del frío de su piel, ella nunca se había sentido más cálida. No te merezco, suspiró en su cabello. Quizás no.
Ella sonrió contra su hombro. Pero me tienes de todos modos. Esa noche se unieron con una ternura que rompió algo dentro de ella. La tocó como si fuera preciosa. La besó como si fuera sagrada. Se movió dentro de ella como si fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Y cuando terminó, cuando yacían enredados en la oscuridad, su cuerpo calentándose lentamente con el calor de ella, Cora finalmente entendió lo que significaba estar en casa. Las semanas pasaron como agua entre los dedos. Cora cayó en un ritmo que nunca esperó encontrar. Mañanas desayunando con Corin en sus aposentos, ambos reacios a enfrentar a la corte, robándose besos entre bocados de pan. Tardes en la biblioteca o los jardines, siempre con guardias cerca, pero sintiéndose casi libre. Noches a su lado a través de cenas interminables y reuniones diplomáticas, aprendiendo las complejidades de gobernar un reino. Y noches envueltos el uno en el otro, piel contra piel, su fuego calentando su sangre helada hasta que él casi se sentía vivo. No volvieron a hablar de la maldición. Por acuerdo tácito, fingieron que no existía. Fingieron que eran simplemente dos personas construyendo una vida juntas. Pero Cora sentía su presencia como una sombra al borde de su visión. La sentía en la forma en que Corin a veces la miraba con un hambre desesperada, como si memorizara sus rasgos contra un futuro en el que ella no existiría. Se dijo a sí misma que tenían tiempo. Se dijo a sí misma que el amor no era lo mismo que la perdición. Se dijo a sí misma que el fuego podía quemar la sombra si eran cuidadosos, si eran inteligentes, si se negaban a ceder a la desesperación. Luego le faltó su periodo. El primer mes se convenció de que era estrés, la agitación de su nueva vida, la vigilancia constante requerida en la corte, el agotamiento emocional de navegar por intrigas políticas que apenas entendía. El segundo mes ya no pudo fingir. «Estás encinta», confirmó la médica real, su rostro curtido y grave. «Quizás de 6 semanas, quizás 7». Cora se quedó helada en sus aposentos, las palabras resonando en su cráneo. Un niño, el hijo de Corin. Una bendición más allá de cualquier cosa que se hubiera atrevido a esperar. Y una sentencia de muerte. Si la maldición de la sombra se alimentaba del amor, ¿qué haría con un niño nacido de ese amor? ¿Consumiría al bebé antes de que siquiera respirara? ¿Usaría al niño como un conducto para drenar a Cora más rápido? «No se lo digas a nadie», le ordenó a la médica. «Todavía no». Pero los secretos tenían una forma de escapar en este palacio. Por la noche, Lady Morwyn la miraba de manera diferente. A la mañana siguiente, los susurros habían comenzado a extenderse por la corte, y al anochecer, Corin lo sabía. Irrumpió en sus aposentos sin llamar, su rostro blanco y sus manos temblando. Nunca había visto al rey Alfa tan descompuesto. «¿Es verdad?» Su voz se quebró en las palabras. «¿Estás embarazada?» Cora dejó el libro que había estado fingiendo leer. «Sí». El sonido que él hizo fue animal, angustiado, algo entre un gruñido y un sollozo. Cruzó la habitación en 3 zancadas y cayó de rodillas ante su silla, su cabeza cayendo en su regazo, sus hombros sacudiéndose. «Corin», le tocó el pelo, alarmada. «Corin, ¿qué pasa? Pensé que querías un heredero». «Te quiero a ti». Las palabras salieron ahogadas contra sus faldas. «Te quiero a ti más de lo que quiero cualquier cosa. Y ahora te he condenado. Te he condenado a ti, a nuestro hijo y a todo lo que alguna vez me atreví a desear. La maldición no tiene por qué destruirnos. No lo entiendes». Levantó la cabeza y sus ojos grises estaban salvajes de miedo. El embarazo lo acelera todo. Un hijo de sangre de sombra creciendo dentro de alguien a quien amo. Su mano presionó contra su vientre a un plano. Mi madre estaba sana hasta que quedó embarazada de mí. La sombra la drenó durante el embarazo, durante mi nacimiento, durante los años que pasó tratando de sobrevivir por mi bien. Yo la maté, Cora. Mi existencia la mató. Eras un niño. No elegiste nada de esto, y tampoco lo hiciste tú. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero te he condenado de todos modos, porque fui lo suficientemente egoísta como para quererte.
lo suficientemente tonto como para pensar que podría mantenerte sin consecuencias. Cora le tomó el rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. No las había dicho antes, no directamente. Ninguno de los dos se había atrevido a decir la verdad en voz alta, como si nombrarla la hiciera real, la hiciera peligrosa. Pero ya era real, ya era peligrosa. La única pregunta ahora era si lo enfrentarían juntos o separados. Te amo, repitió. Te amo, y no dejaré que una antigua maldición decida mi destino. Encontraremos una manera de romperla, de salvar a nuestro hijo, de sobrevivir. No hay manera. Su voz era hueca. Mi padre buscó durante décadas, consultó a cada bruja, cada erudito y cada experto en magia del reino. La maldición es inquebrantable. Tu padre no me tenía a mí. Algo parpadeó en su expresión. Esperanza desesperada y aterrorizada. Soy una bruja de fuego, dijo Cora con firmeza. Mi magia puede estar atada, pero sigue ahí. El fuego quema la sombra. Quizás por eso nos encontramos. Quizás soy la respuesta que tu linaje ha estado esperando. Antes de que Corin pudiera responder, un dolor agudo le atravesó el pecho. Jadeó, doblándose. Se sintió como hielo extendiéndose por sus venas, congelando su sangre, cubriendo sus pulmones de escarcha. Su visión se oscureció en los bordes, y los vio. Zarcillos de pura sombra enroscándose desde la piel de Corin, alcanzándola, hambrientos. ¡No! Corin retrocedió bruscamente, el horror apareciendo en su rostro. No, 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 no. Las sombras lo siguieron, extendiéndose entre ellos como cordones umbilicales oscuros. Donde tocaban su piel, el frío quemaba peor que cualquier llama. ¡Corre! La voz de Corin era apenas humana. Cora, corre. Aléjate de mí antes de que te mate. Intentó levantarse. Sus piernas no cooperaban. La sombra se había envuelto alrededor de sus tobillos, sus muñecas, trepando por su cuerpo con un propósito terrible. No puedo. Las palabras salieron como un jadeo. No puedo moverme. Entonces yo lo haré. Se tambaleó hacia la puerta, las sombras arrastrándose detrás de él como una capa venenosa. Aléjate de mí. No me sigas. No dejes que te toque de nuevo. Corin, por favor. Se detuvo en el umbral y la mirada que le dirigió destrozó lo que quedaba de su corazón. Amor, desesperación y resignación. Todo mezclado en esos ojos grises de invierno. Deberías haberte dejado correr, susurró. La noche que te encontré en esa posada, debería haberte dejado desaparecer. Luego se fue. Las sombras se retiraron con él, dejando a Cora arrugada en el suelo, jadeando por aire, su piel moteada con marcas oscuras donde la maldición la había tocado. Miró su vientre, presionando ambas manos contra el lugar donde crecía su hijo. Lo salvaré, juró. Nos salvaré a todos, cueste lo que cueste. Cora cabalgó durante la noche. Los sanadores del palacio habían intentado detenerla, afirmando que estaba demasiado débil, demasiado embarazada, demasiado frágil para viajar. Los había ignorado a todos. Las sombras se habían retirado cuando Corin huyó, pero todavía podía sentirlas acechando bajo su piel. Zarcillos fríos envueltos alrededor de su corazón, sus pulmones, su útero. La maldición era paciente. Esperaría, se alimentaría lentamente y drenaría su fuerza vital gota a gota hasta que no quedara nada, a menos que ella la detuviera. La finca de su padre apareció ante ella mientras el amanecer rompía sobre el bosque de espinos. Los mismos muros que la habían aprisionado durante años, las mismas puertas que había escalado hace 3 meses, huyendo para salvar su vida. Ahora regresaba para enfrentar al hombre que la había convertido en un monstruo. Los guardias la detuvieron en la entrada, sus ojos abriéndose con reconocimiento. Uno corrió hacia la casa principal mientras los otros la rodeaban, con las manos en las armas, claramente inseguros de si tratarla como dama o prisionera. Lady Cora. La voz de su padre cortó el aire de la mañana. ¡Qué placer inesperado! Aldrich Vance descendió los escalones delanteros con deliberada lentitud.
Era mayor de lo que recordaba, su cabello más gris que castaño, su rostro tallado con líneas de crueldad disfrazadas de dignidad, pero sus ojos eran los mismos, fríos, calculadores, vacíos de cualquier cosa que se pareciera al amor. Padre, desmontó, apartando a los guardias. Necesito el sello de atadura. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. No sé a qué te refieres. El sello que usas para atar mi magia. Necesito que lo quites. ¿Y por qué haría eso? La sonrisa de Aldrich era delgada como una cuchilla. ¿Para que puedas quemar otra casa, matar a otra persona inocente? Nunca maté a nadie. ¿Eso afirmas? Hizo un gesto para que los guardias se retiraran, acercándose a ella con gracia depredadora. Pero ambos sabemos la verdad, ¿no es así? Ese sirviente murió por tu culpa. Tu madre murió por tu culpa. Todo lo malo en esta familia se remonta a la maldición que llevas en tu sangre. ¿La maldición que yo llevo? La risa de Cora fue amarga. Dime, padre, ¿de dónde la heredé exactamente? Porque recientemente he aprendido algunas cosas muy interesantes sobre la historia de nuestra familia. Por primera vez, vio la incertidumbre cruzar sus rasgos. Hablé con una bruja en el palacio, continuó Cora, una experta en linajes y herencia mágica. Me dijo que la magia de fuego no aparece espontáneamente. Pasa a través de las familias, de padres a hijos, de generación en generación. Se acercó más. Así que si yo heredé la magia de fuego y madre tenía magia de fuego, entonces la habilidad debe haber venido de alguna parte. Alguien en esta familia tuvo que ser la fuente original. Tu madre, dijo Aldrich rápidamente. Ella trajo la corrupción a nuestro linaje. Madre no era una bruja. Una nueva voz sonó desde la puerta. Nunca fue una bruja. Nos dijiste esa mentira toda nuestra vida, pero nunca fue verdad. El pecho de Cora se oprimió. Marisol estaba en la entrada de la mansión, su cabello oscuro salvaje, su rostro pálido pero decidido. Su hermana menor, la que había intentado proteger con tanto ahínco, la que no había visto en más de un año. Marisol. La voz de Aldrich contenía una advertencia. Vuelve adentro. No. Marisol descendió los escalones, poniéndose al lado de Cora. Encontré los diarios de la abuela escondidos en tu estudio, en el cajón cerrado con llave que siempre nos dijiste que nunca tocáramos. Su voz temblaba, pero no vaciló. Ella era una bruja de fuego, tu madre. Y cuando el abuelo lo descubrió, la hizo ejecutar, pero no antes de que te pasara la magia a ti. El mundo se tambaleó. Eso es absurdo, gruñó Aldrich. Yo no tengo magia. Siempre has tenido magia. Los ojos de Marisol ardían. Ataste tus propios poderes cuando eras joven. Los suprimiste tan a fondo que nadie sospechó nunca. Pero el fuego sigue ahí. Te he visto, padre, tarde en la noche cuando crees que nadie está mirando. Te he visto encender velas con los dedos, iniciar fuegos con un pensamiento. Cora miró a su padre, las piezas encajando. Si tienes magia de fuego, dijo lentamente, entonces podrías haber iniciado el fuego que quemó el carruaje real. El rostro de Aldrich se puso blanco. El intento de asesinato, continuó Cora, su voz elevándose. Tú lo organizaste. Contrataste a esos hombres para matar al rey Alfa y usaste tu propia magia para iniciar el fuego, sabiendo que si alguna vez me conectaban con la escena, todos asumirían que yo era la responsable. No tienes pruebas. Mataste a madre de la misma manera. Las palabras salieron de la garganta de Cora. Todos pensaron que fue fiebre, pero no lo fue. La quemaste desde adentro. Lo hiciste parecer natural porque ella sabía la verdad sobre nuestro linaje y nos la habría contado eventualmente. Marisol estaba llorando ahora. Lágrimas corrían por su rostro. Mató a madre. Mataste a nuestra madre. Era un lastre. La máscara de Aldrich finalmente se rompió, revelando al monstruo debajo. Se negó a atar los poderes de Cora. Dijo que era antinatural, que la niña merecía un entrenamiento adecuado, pero un entrenamiento adecuado habría revelado la verdad, habría expuesto el vergonzoso secreto de nuestra familia. Su labio se curvó.
Hice lo que era necesario para proteger nuestro nombre. Hiciste lo que era necesario para protegerte a ti mismo. Las manos de Cora se cerraron en puños. Mataste a tu propia esposa, enjaulaste a tu propia hija, me marcaste como un monstruo para que nadie sospechara que el verdadero monstruo eras tú. ¿Y qué vas a hacer al respecto? La sonrisa de Aldrich regresó, fría y cruel. ¿Correr a tu precioso rey Alfa? Apenas puede mirarte ahora. La maldición ya te está comiendo viva. Puedo verlo en tu piel, las marcas de sombra extendiéndose. Pronto estarás muerta, y cualquier acusación contra mí morirá contigo. Dame el sello. No. Aldrich retrocedió. Creo que dejaré que la sombra te tenga. Un final apropiado para una abominación. Marisol se movió. Se abalanzó sobre su padre con una velocidad que tomó a todos por sorpresa, golpeándolo en la cara con el puño. El crujido del hueso fue enfermizamente satisfactorio. Aldrich tropezó, la sangre brotando de su nariz. Antes de que pudiera recuperarse, Marisol lo golpeó de nuevo, y luego de nuevo. Años de rabia, dolor y traición canalizados en cada golpe. El sello. Marisol jadeó pasando por encima del cuerpo postrado de su padre. Sé dónde lo guarda. Siempre lo he sabido. Desapareció en la mansión y regresó momentos después, poniendo una pequeña caja tallada en las manos de Cora. Dentro, descansando sobre terciopelo, había un disco de metal inscrito con símbolos que parecían retorcerse cuando los miraba. El sello que había atado su magia durante la mitad de su vida. ¿Cómo lo rompo?, preguntó Cora. Quémalo. Marisol la agarró por los hombros. El diario de la abuela decía, los sellos de atadura solo pueden ser destruidos por la magia que contienen. Tu fuego está suprimido, pero sigue ahí. Concentra todo lo que tienes en ese sello. Deja que las llamas lo consuman. Cora cerró los ojos. Buscó en lo profundo de sí misma, más allá de la atadura, más allá del miedo, más allá de los años de que le dijeran que era demasiado peligrosa para existir libremente. El fuego estaba esperando. Siempre había estado esperando. Abrió los ojos y se dejó arder. El sello explotó en cenizas. El poder inundó sus venas como oro fundido, encendiendo cada nervio con una sensación que había olvidado que existía. Sus manos estallaron en llamas, pero el fuego no dolía. Le dio la bienvenida a casa. «Ahora vete». Marisol lloraba y sonreía al mismo tiempo. «Salva a tu rey. Salva a tu hijo. Sálvate a ti misma». Cora abrazó a su hermana con fuerza, las llamas danzando a su alrededor sin causar daño. «Ven conmigo», la instó. «Alguien tiene que asegurarse de que padre enfrente la justicia». Marisol se apartó, secándose los ojos. «Enviaré un mensaje al palacio. Haré que lo arresten por traición y asesinato. Tú concéntrate en romper esa maldición». Cora montó su caballo y cabalgó de regreso hacia Baldos. Detrás de ella, el sol se elevó sobre el bosque de espinos, quemando la oscuridad que había atormentado toda su vida. El palacio era un caos cuando Cora llegó. Guardias corrían por los pasillos, sirvientes susurraban en las esquinas, y una pesada sensación de pavor oprimía todo como un peso físico. «¿Dónde está el rey?», exigió Cora al primer guardia que encontró. «En sus aposentos, mi señora, pero no puede ir allí. Ha prohibido que nadie entre». Lo apartó y corrió. Las sombras la golpearon antes de que siquiera llegara a su puerta. Se enroscaban por el pasillo como humo vivo, pulsando de hambre, alcanzándola con zarcillos que quemaban con frío. Pero esta vez, Cora no se inmutó. Esta vez, ella devolvió el fuego. El fuego brotó de sus manos, sus brazos y todo su cuerpo. Llamas de un oro y naranja brillantes que hicieron retroceder a las sombras, que llenaron el pasillo con una luz tan intensa que dolía ver. Abrió de una patada la puerta de los aposentos de Corinne y lo encontró en el suelo. Apenas era reconocible. Su piel se había vuelto gris, moteada con venas oscuras que se arrastraban por su rostro y pecho como telarañas. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era superficial y las sombras se elevaban de su cuerpo en gruesas olas, llenando la habitación de oscuridad. «Corinne». Cora cayó de rodillas a su lado. «Corinne, estoy aquí. Voy a arreglar esto». Sus ojos se abrieron, grises,
todavía grises, pero velados por algo oscuro. «Corre», graznó. «Por favor, tienes que correr». «He terminado de correr». Presionó sus manos ardientes sobre su pecho, directamente sobre su corazón. «Y tú también». El fuego brotó de ella, no salvaje, no incontrolado, no la peligrosa conflagración de la que su padre siempre había advertido. Esto era algo completamente diferente, enfocado, deliberado, con un propósito. Ardió con todo lo que tenía, con el amor que sentía por este hombre roto y hermoso, con la necesidad desesperada de proteger al niño que crecía dentro de ella, con la furia por cada injusticia que había sufrido y cada mentira que le habían contado. Fuego y sombra chocaron. Corin gritó. Su espalda se arqueó del suelo, sus manos arañando la piedra, todo su cuerpo convulsionando. Las sombras contraatacaron, azotando sus llamas, tratando de consumir la luz. Pero a Cora le habían dicho toda su vida que era demasiado, demasiado peligrosa, demasiado poderosa, demasiado salvaje para que se le permitiera la libertad. Ahora entendía la verdad. Ella era exactamente suficiente. El fuego ardió más brillante. Las sombras comenzaron a encogerse, a retirarse, a quemarse bajo el implacable asalto de sus llamas. Las sintió morir. Sintió la maldición que había atormentado su linaje durante 300 años. Finalmente rompiéndose. Y entonces todo terminó. El fuego se extinguió. Las sombras se desvanecieron. El silencio cayó sobre la habitación como nieve. Cora se desplomó hacia adelante, agotada más allá de las palabras. Sus manos aún descansaban sobre el pecho de Corin. Ya no ardían, solo estaban cálidas. Calor humano bajo sus palmas. Su corazón latía firme, fuerte y cálido. Cora. Su voz era ronca pero clara. Sus ojos, cuando se abrieron, eran de un puro gris invernal. Sin sombras, sin oscuridad, solo él. «Estás vivo», sollozó ella. «Me salvaste». Su mano se levantó para acunar su rostro, y el toque fue cálido. Por primera vez desde que lo conocía, su piel estaba cálida. «Nos salvaste a todos». Se derrumbó contra su pecho, llorando, riendo y temblando de alivio. Sus brazos la rodearon, acercándola, y ella sintió la diferencia de inmediato. No más frío irradiando de sus huesos, no más sombra acechando bajo su piel. Él era libre. Ambos eran libres. Más tarde, después de que los sanadores los examinaran a ambos y confirmaran lo que Cora ya sabía, después de que se enviaran mensajes y se despacharan guardias y la maquinaria de la justicia se pusiera en marcha, se pararon juntos en la ventana de sus aposentos. Su padre había sido arrestado. El testimonio de Marisol, combinado con la evidencia de los diarios de la abuela, era más que suficiente para condenarlo por traición y asesinato. Pasaría el resto de su vida en el mismo tipo de celda en la que había mantenido a Cora. Lord Mathis y Lord Roderick Crane, que se habían alineado con la conspiración de su padre contra la corona, enfrentaban el exilio de la corte y la pérdida de sus títulos. Sus tierras serían redistribuidas a familias que habían demostrado ser leales al trono. Incluso Delin Ven, que una vez había intentado exponer el secreto de Cora, ahora hacía una reverencia con genuino respeto cada vez que se cruzaban. La joven había aprendido por las malas que respaldar la alianza equivocada tenía consecuencias. La maldición se había roto, no solo para Corin, sino para todo el linaje. Su hijo o hija nunca conocería el hambre fría de la magia de las sombras. Nunca temería que amar a alguien los destruiría. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo Corin en voz baja, sus brazos envueltos alrededor de ella por detrás, su barbilla descansando en su hombro. «¿Qué? ¿Que ahora puedo amarte de verdad?» Sus labios rozaron su sien. «Sin miedo, sin restricciones, sin reprimir ninguna parte de mí mismo». Cora se giró en sus brazos, pasando las manos por detrás de su cuello. «Ya me amabas. La maldición lo demostró. Siempre me contuve, aterrorizado de que cuanto más me permitiera sentir, más rápido te perdería». Presionó su frente contra la de ella. «Pero ahora puedo ser tuyo por completo. Si me aceptas, ya te tengo».
Lo besó suavemente. Te elegí en ese carruaje en llamas. Te elegí cuando me quedé. Te elegí cuando acepté tu propuesta. Te he estado eligiendo desde el momento en que nos conocimos, Corin de Baldos. Y yo te elegí a ti. Sus manos se extendieron sobre su vientre, donde su hijo crecía seguro y cálido. A ambos, por el resto de mi vida. 6 meses después, Cora estaba de pie en el gran salón de Baldos, con llamas danzando entre sus dedos. Estaba enseñando a un grupo de jóvenes brujas a controlar su fuego. La Academia Real había abierto hacía solo unas semanas, la primera de su tipo en el reino. No más ataduras, no más marcas, no más niños a los que se les decía que eran monstruos por la magia que llevaban en su sangre. Su hermana Marisol estaba sentada en la primera fila tomando notas, preparándose para convertirse en instructora ella misma. Su relación se había curado lentamente, construida sobre la honestidad, el trauma compartido y la determinación de ser mejores que la familia de la que provenían. Corin observaba desde la puerta, con su hijo en brazos. El pequeño Brennan, de 3 meses y ya mostrando los ojos ámbar de su madre. Sería rey algún día, un rey sin maldición, sin sombra, sin legado de dolor, un rey criado en el amor. Cora despidió a sus estudiantes y cruzó el salón hacia su familia, su esposo, su hijo, su futuro. «Te ves feliz», observó Corin. «Soy feliz». Lo besó, luego besó la cabeza cubierta de pelusa de Brennan. «Nunca pensé que lo sería, pero aquí estamos. Aquí estamos». La rodeó con su brazo libre, atrayéndola a su lado. 2 personas que se suponía que eran monstruos, construyendo algo hermoso juntos. Cora pensó en la noche en que lo había sacado de ese carruaje en llamas. Le había salvado la vida sin esperar nada a cambio. Le había ordenado a un rey que la olvidara. Había intentado desaparecer en las sombras porque la luz se sentía demasiado peligrosa. Pero se había equivocado. La luz era donde pertenecía, donde ambos pertenecían. Ambos nos estábamos escondiendo, dijo en voz baja. Ambos huyendo de lo que éramos. Y nos encontramos de todos modos. La voz de Corin era cálida de asombro. Encontramos la libertad de todos modos. Tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Te amo», dijo ella. «Yo también te amo». Él sonrió, y no había sombra en ello. Ni frío, solo calidez, alegría y la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Habían nacido en jaulas, se habían liberado juntos, y pasarían el resto de sus vidas asegurándose de que nadie más tuviera que sufrir como ellos. El fuego debía matar al rey Alfa, y casi lo logró. Pero mientras el carruaje real ardía y sus guardias yacían muertos en el paso de montaña, una figura encapuchada emergió del humo. Ella debería haber corrido. Todos los demás habían huido cuando las llamas explotaron en el camino. Huyeron cuando los gritos de los caballos moribundos partieron la noche, pero ella, en cambio, corrió hacia el infierno. Sus manos encontraron el cuerpo de él entre los escombros. Lo arrastró para liberarlo, apagando las llamas de su ropa con sus propias palmas. Y cuando los ojos de él se abrieron, cuando intentó ver su rostro, ella presionó sus dedos sobre sus labios. «No me busques», susurró ella. «Olvida que esto pasó. Olvida que existo». Luego, se desvaneció en el bosque como si nunca hubiera estado allí. Pero el rey Alfa Corin de Baldos no podía olvidar. Su aroma perduraba en sus pulmones como humo y flores silvestres. Algo que nunca antes había olido. Algo que llamaba a cada instinto primario de su sangre. Ella le había salvado la vida y no había pedido nada. Lo había tocado y había desaparecido. Le había ordenado a un rey que la olvidara. Así que, por supuesto, no podía pensar en otra cosa. Durante 3 meses, Corin la buscó. Siguió rumores, callejones sin salida y fragmentos de un aroma que atormentaba sus sueños. Lo que no sabía era que la mujer que cazaba guardaba secretos más oscuros que el fuego que casi lo mata. Y cuando finalmente la capturó, cuando exigió que se convirtiera en su reina, ninguno de los dos entendió que el mismo amor que crecía entre ellos sería lo más peligroso de todo. Pero el amor los encontró de todos modos. Y al amarse el uno al otro, no solo se salvaron a sí mismos,
sino que liberaron a todo un reino. Gracias por escuchar esta historia. Déjenme saber qué les pareció. Siempre leo sus comentarios y significan más de lo que imaginan.